Sean bienvenidos y reciban un cordial saludo del grupo número 7. Universidad de las Fuerzas Armadas de SPC de la Tacunga, Departamento de Ciencias de la Computación, carrera de Ingeniería en Software. Materia: modelos discretos para la ingeniería de software. Docente: Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo: 2023-50, mayo 2023, septiembre 2023. Estudiantes presentes: Bustillos Doñate José Luis. Mi persona: de Faz Aguilera Damián Antonio. Domínguez Jiménez Dani Patricio. De redes neuronales recurrentes a modelos de lenguaje, la evolución del PLN, la generación de textos aplicada a la educación básica en un traductor de texto que enseña el nombre de los animales domésticos en inglés. Resultados de aprendizaje. El proyecto logró desarrollar un sistema de traducción de texto que enseña los nombres de los animales domésticos en inglés a través de la aplicación de tecnologías de procesamiento del lenguaje, PLN, comenzando con redes neuronales recurrentes y evolucionando hacia modelos de lenguaje más avanzados. Se consiguió mejorar la generación de textos educativos de manera efectiva. El sistema demostró ser capaz de comprender y traducir con precisión los nombres de animales domésticos desde el español al inglés, proporcionando una herramienta valiosa para la educación básica al promover el aprendizaje de vocabulario en un texto relevante y atractivo para los estudiantes. Índice. Consta de resumen, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Resumen. En el marco de este proyecto, se hará uso al modelo de redes neuronales recurrentes, más conocidas por sus siglas en inglés como RNN. Estas representan una categoría especializada dentro de las redes artificiales, diseñadas primordialmente para la manipulación y análisis de secuencias de datos. A diferencia de redes neuronales de propagación hacia adelante, feed forward, que transmiten información en una única dirección, las RNS cuentan con la conexión cíclica, permitiéndoles mantener un estado que puede capturar información relevante de etapas anteriores en una secuencia. Aunque estas redes son esencialmente en campos como la traducción automática y reconocimiento de voz, debido a la naturaleza secuencial de las palabras o sonidos. Su aplicación en la educación de los niños es especialmente prometedora. Las RNS pueden ser herramientas poderosas para el desarrollo de aplicaciones educativas interactivas, adaptando el aprendizaje al ritmo de cada niño, ofreciendo retroalimentación personalizada o incluso ayudando en la detección temprana de dificultades de aprendizaje. Así, mientras las RNS tienen la aplicación en áreas tan diversas como la predicción financiera o la generación musical, su impacto en el ámbito educativo podría ser uno de los más transformadores en la era digital. Introducción. En el mundo actual, la fusión de la tecnología y la educación ha dado lugar a avances significativos en el campo del procesamiento del lenguaje natural, PLN. Un ejemplo impactante de esta convergencia es la evolución de redes neuronales recurrentes hasta modelos de lenguaje con generación de textos, aplicada de manera innovadora al ámbito educativo. En este contexto surge un proyecto de notable relevancia que busca aprovechar estas tecnologías para la enseñanza de idiomas en la educación básica, específicamente en la traducción de nombres de animales domésticos de inglés, a través de la creación de un traductor de texto altamente adaptado. Este proyecto no solo aborda la barrera informática, sino que también explora cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta efectiva para enriquecer la experimentación educativa y el aprendizaje del vocabulario. En esta introducción exploraremos la progresión de este proyecto, desde sus fundamentos en redes neuronales hasta su metamorfosis en el modelo de lenguaje, y cómo este enfoque novedoso tiene el potencial de revolucionar la forma en la que los estudiantes se involucran con el aprendizaje de idiomas y los conceptos básicos. Herramientas y métodos. Herramientas. Utilizamos Java, Java Page Central, una librería, Import Java Page en JMod Disconnect, otra librería, y Import Java Page Recognition, otra librería, y una API de Microsoft que significa para o es utilizada para la traducción automática. Métodos. RNN, redes neuronales recurrentes, PLN, procesamiento del lenguaje natural, y técnicas de reconocimiento de voz. Análisis de datos y servicios. Datos de entrada. Base de datos de animales, textos de muestra, voz de usuario. Servicios. Ingresar y reconocer las palabras del usuario. Identificar el animal pronunciado. Traducir los nombres de animales. Mostrar traducción de los nombres de animales. Diseño del software. Proyecto. De redes neuronales recurrentes a modelos de lenguaje. La evolución del PLN en la generación de textos aplicada a la educación básica en un traductor de texto que enseña el nombre de los animales domésticos en inglés.
Primero, análisis de requisitos. Identificar y definir las necesidades funcionales y no funcionales de un proyecto de software. Implica comprender el propósito del software, quiénes serán los usuarios y qué acciones debe ser capaz de realizar. Segundo, elección de métodos y herramientas, elección de instrumentos, seleccionar las tecnologías, lenguajes de programación, bibliotecas y entornos de desarrollo apropiados para el desarrollo del proyecto. Tercero, elaboración y diseño del algoritmo, edificación del patrón, creación y entrenamiento de un elemento central de software, como un modelo de lenguaje o algoritmo de procesamiento. Cuarto, diseño de base de datos de animales, es un depósito de nombres de animales. Crear y gestionar una estructura de almacenamiento de información que incluya los nombres de los animales. Quinto, prueba del algoritmo. Llevar a cabo pruebas exhaustivas para asegurar el funcionamiento adecuado del modelo o componente construido. Sexto, evaluación del algoritmo. Recopilación de comentarios y observaciones de usuarios o evaluadores para determinar la eficacia y la calidad del modelo. Séptimo, implementación del algoritmo. Crear la interfaz de usuario, integrar el modelo y conectar con la base de datos. Implementación del diseño. Primero crearemos una clase llamada APICase, en la cual tendremos una función, donde la primera línea nos define una clase llamada APICase. Esta clase se define dos constantes estáticas y finales de que contienen claves de API o claves de acceso. Las constantes están destinadas a almacenar información confidencial. En esta línea de aquí tenemos una constante de clase llamada idClient de tipo string. Este es public para que sea accesible desde otras partes del programa y static que nos indica que la constante pertenece a la clase en un lugar a una instancia final indicada. El valor entre comillas es un marcador de posición y se supone que se reemplazará con el valor real y del identificador del cliente, que como ahora lo vemos son puntos, pero aquí debería ir la clave de un usuario, la cual no se pone por lo que es un secreto. Igual que la anterior, esta línea declara una constante llamada API secret de tipo string. Al igual que el ID client, el valor entre comillas dobles es secreto. Siguiente, vamos a crear una captura de audio, una clase de una captura de audio, donde nosotros vamos primero a importar nuestra librería principal, la cual llama a un paquete. Esto permite que la clase tenga acceso a la clase principal, como nos dice aquí, y a sus miembros. Estas demás líneas importan diferentes clases y paquetes necesarios para el reconocimiento de voz. Importan clases relacionadas con la manipulación de archivos, configuración de voz y reconocimiento de voz. Tenemos el public class, captura de audio, extends result, implements runable, la cual es una clase llamada captura de audio, que extiende la clase result adapter e implementa una interfaz runable. Esto indica que la clase puede manejar eventos de resultados y también puede ser ejecutada en un hilo separado. Aquí nuestra partecita del static nos declaran variables, por ejemplo el recognizer, que es una variable estática que almacena el reconocedor de la voz, la palabra que almacena una palabra reconocida y el print que almacena una referencia a un objeto de la clase principal. La siguiente función es el constructor de la clase captura de audio, que recibe un objeto principal como parámetro y asigna ese objeto a la variable print. El siguiente método se llama cuando se detecta una entrada de voz que obtiene el resultado del evento, extrae los tokens que serían las palabras reconocidas de ese resultado y los almacena en un arreglo result token. Luego tenemos un for donde este bucle itera a través de los tokens.
en el resultado y asigna el texto hablado del token a la variable palabra. Luego llama al método llenar origen del objeto print de la clase principal para agregar la palabra reconocida más a un espacio o a un destino. Luego tenemos la siguiente línea donde nos agrega un salto de línea al destino en la clase principal. Luego tenemos un if, nuestra condición, que nos dice que si la palabra reconocida es salir, fuerza a la finalización del reconocimiento, designa los recursos del reconocedor y finaliza la aplicación. Luego tenemos nuestra siguiente función catch, donde este bloque maneja excepciones que podrían ocurrir durante el procesamiento del resultado. Imprime un mensaje de error en caso de que se produzca alguna excepción. Tenemos nuestra siguiente función, public void inicia audio, donde esto nos configura y activa el reconocimiento de voz, crea un reconocedor con carga gramática desde un archivo, agrega un escuchador de resultados, confirma los cambios y solicita el enfoque de reconocimiento. Esto tenemos aquí donde se carga el archivo de la gramática del reconocedor de voz y por último donde nos reconocerá. Aquí tenemos nuestro sistema donde se cierra la definición de la clase capturar audio. Este código, en resumen, nos define una clase captura audio que se utiliza para capturar entradas de voz, reconocer palabras habladas y procesarlas en relación con una clase principal. El código nos configura un reconocedor de voz con una carga gramática y nos maneja el resultado del reconocimiento. Por último, tenemos otra clase, la cual se llama inicio, donde haremos una función para llamar a todas nuestras otras funciones. En la implementación del algoritmo también tenemos un algoritmo más, el cual nos ayudará con la implementación del JFrameFrom para la aplicación ya a la vista del usuario. En estas líneas que podemos observar nos importan clases y paquetes necesarios para el funcionamiento del programa. Importan clases relacionadas con las claves de API, captura de audio, diálogos de mensaje y la manipulación de conexiones HTTP. En nuestra siguiente línea nos define la clase principal como subclase de Java Swing JFrame e implementa una interfaz runable. Esto nos permite que la clase funcione como una ventana gráfica y también se puede ejecutar en un hilo separado. Luego tenemos nuestras tres líneas public donde nos declaramos variables miembro de la clase CA, será una instancia de captura de audio, que se utilizará para la captura de audio palabra, donde utilizaremos palabra para almacenar las palabras reconocidas, y hilo captura, que será un hilo utilizado para la captura de audio. Tenemos nuestro public principal. Este es el constructor de la clase principal, que llama al constructor de la superclase Java Swing Frame, inicializa la interfaz gráfica, la posiciona y la hace visible, además que crea una instancia de captura de audio y asigna a la variable C. Nuestro siguiente public void inicia captura nos da un método que inicia la captura de audio, crea un nuevo hilo de captura de audio que ejecutará la instancia de la captura de audio en el objeto CA y luego iniciará el hilo. Tenemos nuestro siguiente public void llena origen, el cual es un método que agrega palabras de texto origen a la interfaz gráfica. Si la palabra es salir, muestra un mensaje de diálogo, de lo contrario, agrega la palabra al área de texto detectada el idioma de la palabra y llamándolo método llena traducciones. Llamando al método llena traducciones, donde podemos ver a nuestro método llena traducciones, el cual es un método que llena el área de texto llamada text traducido con las traducciones de la palabra, donde utiliza el método traduce texto para traducir la palabra al español y al inglés. Luego agrega las traducciones al área de texto.
Luego tenemos nuestra primera función un poquito grande, la cual se llama public string detectar idioma, donde este método detecta el idioma del texto utilizado por la API y da a Microsoft Translator, lo envía una solicitud HTTP POST con el texto a detectar y una clave de API al URL de detección. Luego procesa el JSON para obtener el idioma detectado. Después de esta tenemos nuestra otra función un poquito grande donde tenemos nuestro string traduce texto, el cual al igual que el otro nos traduce un texto a otro idioma utilizando la API de Microsoft Translator. Envía la misma solicitud con el texto a traducir y el idioma del destino a la URL de la traducción. Luego procesa la respuesta para obtener el texto traducido. Y por último tenemos nuestro finalización del algoritmo. En resumen, tenemos este código que define la clase principal que representa la interfaz gráfica de una aplicación de traducción y reconocimiento de voz. Utiliza varias funciones para capturar y traducir el audio, detectar idiomas y mostrar los resultados en la interfaz gráfica. También utiliza claves de API almacenadas en Core API Case, que mostramos la clase principal, para interactuar con los servicios de Microsoft Translator, el cual es nuestro apoyo para poder realizar las traducciones de las palabras dichas por el usuario. Compilación del algoritmo. Ubicación donde se encuentra almacenado el proyecto a presentar. En este apartado se encuentra el código fuente del proyecto. También se debe mencionar que para que funcione correctamente el programa, todos estos archivos deben estar en una misma carpeta. Ubicación del archivo de texto, donde se encuentra la memoria del dispositivo que almacena las posibles respuestas a la traducción. Dicho documento debe estar ubicado en la parte donde se encuentra el sistema operativo, en este caso el disco local C. En este apartado se deben asignar los animales que se va a traducir. Cabe recalcar que cada una de las palabras son un dato para que así el programa detecte de manera instantánea el animal que se desea traducir. Este documento debe ser de manera pública para que si se desea aumentar otro animal será más sencillo la modificación. Ejecución y pruebas del algoritmo. Instrucciones. Presionar el micrófono en la parte inferior del programa. Mencionar algún animal doméstico. Automáticamente el programa traducirá el animal mencionado. Si se desea limpiar las traducciones anteriores, solo presiona el botón que está en la parte superior derecha. Si deseamos finalizar el programa, mencionamos la palabra salir o a través del botón asignado en la parte inferior derecha. En este apartado, después de presionar el micrófono, en el texto de origen aparecerá el animal mencionado, en este caso pez, y en el otro aparecerá que la traducción de pez es fish. Igualmente, otro ejemplo, después de presionar el micrófono, mencionamos otro animal doméstico, en este caso ratón. El ratón aparecerá en el texto origen y en el otro aparecerá la traducción de ratón, que es mouse. Resultados y discusión. Pruebas del algoritmo. Podemos observar en esta tabla que se realizó 10 pruebas de traducción de nombres de animales, con la conclusión de que no todos los animales reconocen. En este caso, caracol nos está dando el mismo nombre caracol. Y en el promedio de esta prueba tenemos un 90% de eficiencia el algoritmo. Como comentamos anteriormente, estamos usando una librería antigua y por ese motivo es de que no reconoce todas las palabras y esto se irá modificando a futuro. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. El sistema está diseñado y programado de que tal manera que al traducir el nombre de un animal doméstico en español pueda procesar la información y proporcionar automáticamente su correspondiente traducción al inglés. Además, la traducción entregada debe ser precisa, reflejando con exactitud el término original y coherente, asegurando que el resultado sea comprensible y adecuado dentro del contexto lingüístico del inglés. El diseño de la interfaz del traductor es intuitivo y accesible, pensando para satisfacer las necesidades de estudiantes que abarquen un amplio rango de edades, desde niños que apenas comienzan su educación hasta adultos que buscan refinar sus habilidades lingüísticas. Recomendaciones. Considera la incorporación de actividades interactivas que vayan más allá de la simple traducción. Podrías diseñar ejercicios de opción múltiple en las que otros estudiantes elijan la imagen correcta del animal correspondiente a la traducción dada.
También podrías implementar juegos de memoria en las que los estudiantes emparejen el nombre en español con su traducción en inglés. Estas actividades no solo mantendrán a los estudiantes comprometidos, sino que también reforzarán su comprensión y su retención del vocabulario. Agregar una función de seguimiento del proceso y personalización para cada estudiante. Esto permitirá que los estudiantes creen perfiles individuales en los que puedan guardar las palabras aprendidas, marcar sus logros y rastrear su mejora a lo largo del tiempo. Además, podrías considerar la opción de ajustar automáticamente la dificultad de las traducciones en función del progreso del estudiante, lo que garantizaría una experiencia de aprendizaje adaptativa. En este apartado se encuentran las referencias bibliográficas. Gracias.